Bueno, yo estoy abriendo aquí un programa con el que yo controlo o que uso para guiarme para, para dar estas sesiones de clase, ¿no? Entonces, cada una de estas celdas aquí contiene la ruta hacia una presentación que yo voy a usar uh, para dar la clase. Este mismo programa es el que vamos a usar, después vamos a ver por supuesto muchos detalles de esto, para llevar a cabo el juego este de la Fórmula 1. Pero hoy, pues hoy no nos vamos a detener mucho en más comentarios y vamos de una vez entonces a hablar de lo que es modelado. O sea, el curso se llama Modelos Lineales. Profe, disculpe. Sí. Usted dijo que iba a mostrar la pantalla, pero todavía no la ha unido, creo. Bueno, aquí me dice que sí la estoy mostrando. Yo la estoy viendo. Yo la veo. Ok. Ah, ok, entonces, No, disculpen. pero avísame cuando descubras por qué no la ves. Avísame. Sí, voy a salirme de la llamada y voy a entrar otra vez para ver. Ok, ok. Ok, entonces, Listo, ahora sí, gracias, disculpen. ay, ajá. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es modelado, ¿no? Especialmente el modelado que podríamos llamar modelado científico, ¿no? El modelado, que es una palabra, el término modelos lo escuchamos a diario, ¿no? Lo mismo que el término optimización, lo escuchamos a diario en todas partes. Y en el fondo, pues todas esas formas de usar la palabra modelos o modelado, o modelaje, dicen algunos, en general se refieren al mismo concepto, a la misma actividad, excepto en el caso del modelado de las modelos, estas que caminan, o estos que caminan con ropa en una pasarela. Ese es un poquito distinto, pero el resto, o casi todo el resto, para no hacer, porque no puedo estar seguro de algunos casos particulares, pero predominantemente el uso de esta palabra modelado se refiere a la forma en que interpretamos las cosas. Es decir, el modelado es el nombre que le damos a, al lenguaje que usamos para saber qué sentimos respecto a algo, cómo lo entendemos. Entonces, o cómo lo percibimos, cómo especificamos los valores de sus características, de sus atributos, ¿no? Cómo lo describimos. En ese cómo lo describimos, usamos los modelos para entender eso que estamos tratando de entender, pero también usamos los modelos como lenguaje para decir, para entendernos nosotros mismos en el sentido de eso que hemos logrado en, a entender un poquito mejor que antes, ¿no? Entonces el modelado, en pocas palabras, pues es un lenguaje que usamos no solo para evaluar el desempeño y completar la descripción de las cosas y de los sistemas, sino también para decirle a los demás
en términos suficientemente precisos cómo es que nosotros entendemos eso que estamos modelando. Y le sirve a la persona que recibe el mensaje para decirnos a nosotros qué entendió ella según lo que nosotros le dijimos. Y entonces nosotros podemos entablar una conversación para asegurarnos de que nos explicamos bien y que se nos entendió en el sentido en que pretendemos que se nos entienda, y la otra persona también hará lo mismo, pues nos tratará de hacer sentir lo que esa otra persona entendió para contrastarlo con nuestro objetivo original, que es comunicarlo, ¿no? Entonces, los modelos sirven para insertar en ellos el funcionamiento de los sistemas, y que esa inserción nos permita entender los sistemas, pero también nos sirve para decirle a los demás y para decirnos a nosotros mismos, mediante el registro de lo que alguna vez entendimos, cómo es un sistema o cómo se describe. ¿Okay? Entonces, bueno, hay modelos difusos genéricos y hay modelos científicos. Es decir, hay modelos que describen las cosas usando parámetros exactos, precisos, sobre todo que repitan, es decir, que si uno hace el experimento una y otra vez, el resultado es el mismo, en lo cual confirma, no que entendamos cómo es el sistema, pero por lo menos confirma que el experimento obtiene una respuesta que es veraz, porque se repite, ¿no? Es lo que uno asume cuando observa que algo se repite, pues eso a uno le da confianza para pensar que en el futuro se va a aparecer de nuevo el mismo resultado. Y entonces en ese caso uno dice, bueno, tengo un modelo más o menos confiable porque me repite la respuesta, ¿no? Entonces, pero esa idea de cuál va a ser la respuesta futura que ahora tenemos porque vimos en un experimento que la respuesta se repitió, eso no lo teníamos antes de hacer el experimento, antes de usar el modelo. Esos modelos los llamamos científicos. Hay otros modelos que van por la misma línea de la razón de ser de los modelos, pero que no se anclan en la precisión para funcionar, y yo los llamo aquí difusos y genéricos, y son ejemplos de estos modelos son, qué sé yo, el modelo de nación, entonces, el modelo socialista, el modelo capitalista, el modelo, qué sé yo, la sola frase suena elegante, quizás por eso la usan mucho la gente, ¿no? Que no tiene tiempo a veces de definir con exactitud a qué modelo, cómo es ese modelo, cómo es eso que ellos se imaginan, pero ellos se lo imaginan de alguna forma y sin gastar más tiempo en eso precisando, de una vez se aventuran a decir el modelo político nacional, qué sé yo, cosas que a lo mejor para los que lo dicen tienen un significado, pero quién sabe qué se imagina a cada uno de los que lo escuchan, ¿no? Puede ser distinto. Y entonces, bueno, pues a todos esos modelos que forman parte del lenguaje típico coloquial, yo los incluyo dentro de un grupo al que llamo difusos o genéricos. No tengo la intención de descalificarlos, simplemente quiero decir que este curso no se refiere a esos modelos. Nosotros estamos más del lado de lo medible, de lo cuantificable, de lo preciso, de lo repetible. Y es parte de nuestra labor
verificar que se entiende lo que quisimos decir. Y si no se entiende, o si no se entiende, hay que hacer que se entienda. Y una vez que se entienda lo que quisimos decir, hay que verificar que se está de acuerdo en eso. Y si no se está de acuerdo en eso, entonces hay que entablar una conversación, una discusión para llegar a un modelo en el que la mayoría sí esté de acuerdo y que puedan decir que están de acuerdo porque lo entendieron con precisión. ¿Okay? Entonces, bueno, esa rama es la que nosotros vamos a tratar en este curso. Yo intentando cubrir toda la gama de posibilidades, he puesto debajo de estos modelos que llamamos científicos a los modelos físicos o a escala, que, bueno, las maquetas, mucho se utilizaba, sobre todo antes, se utilizaban modelos que representan cierta parte de la realidad, pero modelos físicos, ¿no? Por ejemplo, ¿hay alguien que estudie urbanismo? Si hay alguien que estudie urbanismo, por favor hágamelo saber ahora. Bueno, los urbanistas hacen estas maquetas, los arquitectos también, los ingenieros también hacen con mucha frecuencia modelos de edificios para estudiar la forma en que vibran y diseñarlos para que resistan terremotos. Muchos de esos modelos son físicos. Bueno, eso ha sido reemplazado en gran medida por los modelos hechos con computador, donde se simula lo que antes era hecho uh, con cartón y piedra, ¿no? Es decir, eran físicos, ¿no? Esos modelos todavía se usan, no tanto como antes, pero todavía se usan, y yo los llamo modelos físicos o a escala. Y el otro gran grupo de modelos los llamo yo abstractos, ¿no? Son los modelos donde describimos el funcionamiento de los sistemas con ideas abstractas basadas predominantemente en las matemáticas, pero son modelos que existen en nuestros pizarrones, en nuestros papeles, en nuestras computadoras y en nuestras mentes, pero no existen, no son una mímica física del sistema que estamos estudiando. Yo los llamo abstractos por eso. Aunque lo que ellos representan a ver, puede ser algo muy concreto, ¿no? Pero ellos en sí son abstractos, ¿no? Es decir, ellos existen más que todo en nuestras mentes, ¿no? Y nuestras mentes se apoyan en el computador, en el papel, en el lápiz, en la memoria. Y es allí donde existen los modelos, ¿no? Ahora, y en este curso ya, como seguramente ustedes sospechan, pues vamos a hablar de esos modelos abstractos y no tanto de los modelos físicos o a escala. Dentro de los modelos abstractos están los que construimos con la ayuda de las matemáticas, los llamamos analíticos, y los que construimos con la ayuda de las matemáticas, pero que además hacemos que esas matemáticas se desarrollen, se compongan, se interactúen con ellas mismas y se produce algo que típicamente llamamos simulación. O sea, esa interacción de las matemáticas con ellas mismas lo logramos a través del computador. Entonces, en ese caso, o generalmente, pues en esos casos llamamos a eso una simulación. Pero bueno, una simulación también es el desarrollo vívido de un modelo que originalmente era analítico. Es decir, la frontera entre estas dos cosas cada vez es más difusa. ¿Ok?
pero yo creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Hay el análisis matemático puro que hago yo con un papel y un lápiz y llego a conclusiones sin necesidad de sacar muchas cuentas, sino más bien interpretando o descubriendo patrones a través de las matemáticas, o incluso no a través, sino gracias a las matemáticas, que no son más que la búsqueda de patrones. Porque si ustedes se ponen a pensar, las matemáticas eso es lo que son, la representación de patrones que somos capaces de identificar, y para escribirlos nos apoyamos en las matemáticas. La simulación saca unas cuentas repetidas sobre esos patrones matemáticos y nos representa los resultados, digamos, desarrollados para que nosotros podamos ver no solamente la expresión matemática del fenómeno, sino su expresión gráfica, vista como gráfica, visto como números concretos. Ok, yo creo que se percibe la diferencia, ¿no? Bueno, en este curso vamos a estar en los dos, ¿no? Vamos a estar en estas dos ramas. Sobre todo la parte que llamamos formulación, que vamos a empezar a ver hoy mismo, corresponde a modelos, digamos, que yo considero que son analíticos, y cuando resolvamos esos problemas que hemos formulado, yo creo que ya es más parte de lo que llamamos simulación. Pero bueno, ya llegaremos allí. Entonces, el propósito de todo esto es, de todos estos modelos, ¿no? Es clasificar, ordenar, es optimizar, es decir, sacar el mejor provecho posible de una cierta situación, generar estadísticas. Generar estadísticas a veces es mucho más económico a través de estos modelos que a través de los modelos físicos y a escala que hacíamos. Y a veces a esos modelos también sirve incluso para hacer arte, ¿no? Bueno, dentro de la simulación y dentro de todos estos modelos hay pues las matemáticas, la simulación continua, la discreta, etc. Bueno, eso es básicamente lo que tenía yo para comentarles sobre modelos. Por supuesto, los hay. En este curso tenemos los que llamamos lineales. Ya vamos a ver qué significa esto de lineales. Pero si los lineales existen, seguramente existen los no lineales. Y existen los que son lineales en algún aspecto y no lineales en otros, y que tienen muchas partes y tal, y por lo tanto decimos que son complejos. Bueno, vamos a pasar rápido por acá. Vamos a comentar un momentico. Vamos a suponer que nosotros queremos modelar esta pieza que está acá, que parece como una pieza metálica quizá, ¿no? Esta pieza claramente tiene sus límites en una superficie, una sola superficie. Entonces, probablemente la ecuación de esta superficie, que constituye la frontera de esta pieza, esa ecuación probablemente sea compleja, pero es solo una. Y claramente tiene líneas, no es plana. Claramente no es plana, ¿no? Tiene curvas, tiene depresiones, tiene protuberancias.
Es una sola superficie y no es plana. Y porque no es plana, decimos que es no lineal. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, para yo conseguir una superficie cerrada, es decir, una superficie que continúa, que para continuar pasa sobre sí misma de alguna manera, que yo puedo caminar y caminar y caminar y doy la vuelta y llego al mismo lugar desde donde partí. Es para que eso para lograr eso, no se puede usar una frontera plana, porque si es plana, pues intuitivamente uno entiende que nunca llegas al mismo lugar desde donde partiste. Entonces, en un espacio de dos dimensiones, lo plano lo llamamos así plano, pero en un espacio de una sola dimensión, lo plano en realidad no es plano, sino que es una línea. Es decir, ¿cómo llamamos a algo plano cuando eso vive en una dimensión? Ya no es un plano, sino una línea. Y por eso, o quizá por eso, a estos objetos que matemáticamente tienen estas características de no poder regresar a donde estaban, al lugar de donde partieron, que siempre siguen en la misma dirección, que que no tienen curvatura. Aquí es difícil porque estos son conceptos tan sencillos y tan elementales que uno tiene que hacer un esfuerzo para no meter la palabra descrita dentro de su descripción. Entonces, estas cosas que a veces llamamos planas, a veces llamamos líneas, a veces son de otras características con otros nombres, pero estas cosas que tienen esa propiedad que estoy tratando de describir con algún esfuerzo, esas las llamamos lineales. Bueno, pues esta que está dibujada aquí es una de esas no lineales, es decir, es lo contrario. Y destaco que para usar una sola superficie que sea continua y que encierre un volumen totalmente encerrado por todas partes, esa no puede ser lineal. Y por otra parte, si tengo una lineal, si tengo una lineal, digamos este triangulito que está aquí, yo necesito varias para poder encerrar un espacio, un subespacio dentro de un espacio. Entonces, aquí tengo, digamos, un triángulo. Y este triángulo separa un contenido que llamamos triángulo, ¿no? Con tres objetos lineales, ¿no? Es decir, con tres líneas. Pero yo claramente para encerrar algo aquí necesito más de una línea. En el caso de las dos dimensiones, que es lo que estamos viendo acá, dos dimensiones, requiero tres líneas. O sea, los objetos que delimitan este subespacio de dos dimensiones, el más simple que puedo hacer requiere tres líneas y se llama triángulo. Si me voy con ese mismo razonamiento a una dimensión, una sola, a ver, ¿quién me dice cuántos objetos necesito para delimitar un subespacio en una dimensión? Alguien que me diga. Nadie. Vamos, Uno vamos. solo, Uno solo, dices tú. ¿Cuál sería ese objeto? la línea. Ok. No, la respuesta no es correcta, pero tiene su versión correcta. Es decir, tu razonamiento es que este objeto delimite el espacio. Bueno, en algún sentido eso es verdad.
Pero déjame hacer mejor la pregunta porque creo que el que está fallando soy yo, que la pregunta no se entiende. Aquí requerimos tres objetos. Para un espacio de 2 dimensiones requiere 3 objetos, 3 líneas. Pero lo que esas 3 líneas encierran es más que las líneas en sí, es las líneas más todo este corazón que llamamos triángulo, que está encerrado por las 3 líneas. Entonces, la línea aquí en una dimensión es lo que está encerrado. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles objetos configuran los bordes de ese espacio encerrado que es esta línea? A ver. Profe, no entendí la pregunta. ¿Cuáles objetos constituyen los bordes, la frontera de este espacio que estamos dibujando acá con una línea amarilla? ¿Cuáles son? ¿Dónde está la frontera de este espacio? En los extremos. En los extremos, correcto. ¿Y cómo se llama la forma, cómo llamamos a la forma de esos extremos en este caso? En este caso. ¿Qué hay en los extremos de la línea? Puntos. Puntos. Exactamente. Hay un punto aquí y hay un punto aquí. Entonces, fíjense que tenemos que hacer un esfuerzo porque en ambos casos, y en este también al que ya vamos a llegar, en ambos casos estamos hablando sobre un espacio que es de 2 dimensiones, es la pantalla, es el plano, ¿no? Entonces, este subespacio, que es el triángulo, vive en ese espacio de 2 dimensiones. Pero este que es de una y que lo estamos dibujando en un espacio de 2 dimensiones porque sigue siendo la misma pantalla, en realidad el espacio de él es de una sola. Y si bien nosotros no podemos ver cosas ni imaginarlas en 4 dimensiones, pues tampoco podemos realmente representarlas bien en una sola dimensión, porque nosotros no podemos subir a 4 dimensiones. Nosotros vivimos en 3, ¿no? Nosotros no podemos saltar a 4, pero tampoco podemos saltar a 2. 2 dimensiones las podemos dibujar, pero no podemos saltar a 2. O sea, nosotros todo lo que entendemos físicamente lo entendemos como si fuera de 3. Y cuando hablamos de un papel, pues decimos que de 2 dimensiones, pero esa es una simplificación, una abstracción, porque estamos suponiendo que el espesor, que el grosor del papel es tan pequeño que le asignamos 0 como espesor, y por eso decimos que esto es de 2 dimensiones, ¿no? Esto es de 3. El mismo problema, pero aún mayor, ocurre con el de una dimensión. Porque en el caso de una sola dimensión, este objeto yo no lo puedo dibujar en una dimensión. Yo tengo que usar una pantalla que es de 2 dimensiones para dibujarlo. Entonces se causa esta confusión que tenemos acá, que ya la aclaramos afortunadamente, ¿no? Entonces, este objeto, si yo vivo dentro de esta línea, yo no veo otra cosa que el tubo delgadito amarillo por el que me puedo mover. Yo no me puedo mover para otra dirección y voy a poder avanzar o retroceder sobre ese tubo delgadísimo amarillo hasta que me encuentre con este punto o que me encuentre con este. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Aquí teníamos 3 objetos
de una dimensión cada objeto, es decir, cada objeto que aquí sirve como frontera al espacio del que estamos hablando, tiene una dimensión menos que el espacio donde él vive. Es decir, aquí dice 2, cada objeto de estos es de una dimensión, y aquí dice 1, y cada objeto de estos es de 0 dimensiones, que es el punto. Es decir, una menos que este número. Y si me voy todavía a menos dimensiones, pues me queda un punto que es de 0 dimensiones y que ya no puedo decir quién configura su frontera, porque ese objeto punto es todo frontera. O sea, eso ahí no me puedo mover hacia ninguna dirección y por lo tanto, pues él es todo frontera y toda esta cosa colapsa sobre el punto. Ya no podemos decir que son estos atributos de los objetos, cuántos objetos conforman su frontera, ni qué volumen contiene. Ya no podemos decir nada porque todos esos conceptos están asociados a objetos de más dimensiones. Pero cuando llegamos a 0 dimensiones, en donde hasta el término más carece de sentido porque todo tiene más que 0 en términos de dimensiones, bueno, todo este lenguaje colapsa en el punto y aquí esto es lineal, pero también es no lineal, o a lo mejor no es ninguna de las dos, qué sé yo, todo llega a su límite porque el punto de 0 dimensiones es puro límite, ¿no? Y prácticamente no hay objeto ahí. Sin embargo, funciona nuestra secuencia, ¿no? 3 objetos, 2 objetos, un objeto. 3 objetos de una dimensión, 2 objetos de 0 dimensión, un objeto, perdón, me refiero a los bordes, ¿no? 3 objetos de una dimensión, 2 objetos de 0 dimensiones, un solo objeto sin dimensiones. Ni siquiera 0. Es decir, o bueno, ahí colapsa todo, ya me cuesta describir esto, que es un punto, ¿no? Porque un punto es un lugar tan pequeño que uno no sabe ni siquiera si existe, ¿no? Si un punto existe en nuestra mente, es un modelo de algún lugar en algún espacio. Eso es lo que es un punto. Pero en ningún espacio un punto es lo suficientemente grande como para nosotros poder decir que existe físicamente. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando nosotros hablamos de un punto, necesariamente estamos hablando de un modelo, de una forma de ver las cosas, cuestión mental. Este triángulo, en cambio, sí está dibujado. Y este punto que está aquí dibujado, mentira, no es un punto. Hay ahí quién sabe cuántos puntos, ¿no? Es decir, esta es una representación que yo puse para que se viera, pero en realidad si yo pongo el punto nada más ahí no se ve. Bien, como la cuestión no funcionó reduciendo el número de dimensiones, eso nos permite pensar que si subimos las dimensiones también va a funcionar. Entonces, fíjense, a estos, ok, 0, bueno, no hablemos más de este porque me cuesta mucho. Aquí hay dos bordes en una dimensión, 3 bordes en 2 dimensiones. ¿Cuántos bordes debe haber acá? Y recuerden que estamos hablando de los subespacios con menos elementos formando el borde que podemos construir. Es decir, aquí podríamos poner un pentágono, un triángulo, un cuadrado o algo así, pero no, es que ponemos el triángulo porque estamos hablando del que menos bordes usa como objetos de su frontera. Este tiene 3, entonces 2, 3,
y el número que sigue debería ser 4. ¿Ok? Entonces, en 3 dimensiones, yo debo esperar que la cuestión lineal, el objeto lineal, con menos objetos en su frontera que yo puedo formar, debería, si este patrón se continúa, tener 4 objetos formando su frontera, ¿no? Y efectivamente aquí está esto que se llama tetraedro, que tiene un triángulo acá, del lado de atrás, ¿no? También del lado de atrás, más o menos en lo que sería la base, otro triángulo. Aquí tenemos ya más cerca de nosotros esta arista que forma este triángulo, van 3, y este, que es este mismo, pero lo puse acá, 4. Entonces el objeto más simple que yo puedo construir en un espacio de 3 dimensiones es el tetraedro. Entonces, bueno, desde ya les digo que los objetos más simples que uno construye en un cierto espacio se les llama simplex. En 2 dimensiones el simplex es el triángulo, en 3 dimensiones el simplex es el tetraedro. Pero fíjense bien, esto que está acá es un tetraedro, ¿no? Y él vive en un espacio de 3 dimensiones y por lo tanto es un objeto de 3 dimensiones. Bueno, no, por lo tanto no sé. Él es de 3 dimensiones, se ve, ¿no? Pero en realidad lo que ustedes están viendo es un dibujo sobre una pantalla de 2 dimensiones. Es decir, este tetraedro, este que están viendo ustedes, este no es el tetraedro. Esta es la proyección del tetraedro sobre un espacio de 2 dimensiones. Cuando nosotros decimos que es un tetraedro, es porque lo imaginamos, porque nuestra experiencia indica que eso es así como se ve un tetraedro de verdad que viva en 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones como está esta taza, ¿no? En 3 dimensiones. Pero resulta que la pantalla que yo estoy usando para dibujar es de 2. Entonces yo en realidad estoy hablando de un tetraedro de 3 dimensiones, pero utilizo para referirme a eso un dibujo que en realidad es de 2. Y fíjense que la retina es una superficie de 2 dimensiones. Si la parte funcional de la retina tiene 2 dimensiones, por supuesto que tiene algún grosor, porque las células que están allí ocupan algún volumen, pero la parte funcional podemos decir que es de 2. Entonces nosotros vemos también en 2 dimensiones, lo que pasa es que la tercera dimensión la agrega nuestro cerebro en esa actividad de interpretación constante que tenemos, y nuestro cerebro se ocupa de interpretar las diferencias pequeñas de la retina del ojo derecho con la retina del ojo izquierdo, porque el ángulo con que veo las cosas es distinta y hay unas diferencias. El cerebro interpreta eso, lo compone, lo descompone, lo suma, lo resta, le hace cosas, y como conclusión de todo eso que hace es nuestra imaginación de que estamos viendo en 3 dimensiones, pero nosotros vemos en 2. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes están viendo acá no es un tetraedro, es la proyección de un tetraedro sobre un espacio de 2 dimensiones. Bueno, si funciona para estas 3 dimensiones que estamos dibujando aquí, gracias a la posibilidad de proyectar cosas, vamos a ver qué pasa en 4. Entonces, fíjense, aquí, ¿cuántos vértices? Aquí hay 2 vértices.
aquí hay 3 vértices, es decir, el lugar donde se unen dos de los objetos de la frontera. Aquí hay 4 vértices. Es decir, siempre hay n más 1 vértices donde n es el número de dimensiones. Porque si este dibujo, que es en 2 dimensiones, se refiere a un objeto que vive en 3 dimensiones, entonces a esas 3 dimensiones le sumo 1, me da 4, y eso arroja el número de vértices. Un vértice, digamos que es el lugar donde se juntan n-1 fronteras. ¿Me siguen allí? Necesito algo de confirmación aquí. Un vértice es donde se unen n-1 fronteras. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Vamos a ver si eso funciona. Aquí, ¿cuánto es n-1? 1. El triángulo. Ok, espérate, como que lo estoy diciendo mal entonces. Aquí en este vértice se unen 2 objetos. Bueno, si n, claro, n era el número de objetos, pero n puede ser el número de dimensiones. 2. Entonces, un vértice es donde se unen un número de objetos igual a las dimensiones donde vive todo todo el simplex, para decirlo con propiedad. Entonces, si el simplex es de 2 dimensiones, ese simplex es un triángulo, y ese triángulo o ese simplex va a tener tantos vértices como, o sea, cada vértice es donde se unen 2 objetos de su frontera. Si aquí es 3 dimensiones, este tetraedro va a tener el número de vértices N-1, profe. Y N es la dimensión. donde se unen los 3 objetos y tiene tantos vértices como n más 1. O sea, este tiene 3 vértices en un espacio de 2, este debe tener 4 vértices en un espacio de 3. Pero cada vértice es donde se unen 3 de sus objetos frontera. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un patrón ahí. Uno se puede equivocar diciéndolo, pero no se equivoca razonando. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Entonces, es decir, aquí esto va a ser 1, 2, 3, 4. El número de vértices aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, cada vértice debe estar conectado a todos los otros vértices con alguna arista. Entonces yo estos 5 vértices, que digo que son 5 porque quiero seguir el patrón que es evidente, lo conecto a todos los otros vértices con aristas. Y lo que resulta es esto. Bueno, pues esto debe ser la proyección en 2 dimensiones de un simplex que vive en 4 dimensiones. Debería ser eso, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que aquí estamos dibujando algo, la sombra de algo, la proyección de algo que vive en 4 dimensiones, en más de una, es decir, en una dimensión más de lo que podemos realmente imaginar. No podemos realmente entender cómo son las cosas en 4 dimensiones, pero sí somos capaces de dibujar la sombra de algo que vive allí, especialmente si es lineal, ¿no? Es decir, si está hecho con fronteras lineales o planas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es simplemente para ilustrar cómo podemos usar estos objetos lineales para
imaginar o para representar el comportamiento de cosas en espacios geométricos que incluso pueden tener mucho más que 3 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, ¿cuál es el punto más alto en este triángulo? Alguien que me señale. Voy a mover el ratón y cuando pase cerca del punto me detienen. Del punto más alto, lo que llamamos más alto. ¿Sería allí? Ajá, ese es el punto más alto. Ahora vamos ahí con el tetraedro. ¿Cuál es el punto más a la izquierda de este tetraedro? Me detienen. ¿Allí? Aquí. Ok. Exacto. Fíjense que nos estamos comunicando en tiempo real. Está bien, ¿no? Ahora le voy a decir cuál es el punto más bajo de un simplex que vive en 4 dimensiones. Me detienen. Ahí. Ahí. ¿Ok? Se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de una cosa de 4 dimensiones. Y nos podemos comunicar y nos podemos poner de acuerdo en que este es el lugar más bajo, lo que llamamos más bajo en el mundo real, porque y estamos hablando de 4 dimensiones y lo mismo ya ustedes sabrán que lo mismo puedo hacer con 5, con 6, con 8 y con 42 dimensiones, ¿no? Es decir, hemos encontrado una manera de trabajar con espacios lineales de muchas dimensiones. Entonces, si aprovecho esta oportunidad, esta forma de explicar esto, es primera vez que ocurre así, en esta forma que está ocurriendo hoy, pero como está funcionando bien, creo yo, voy a aprovechar desde ya para que hagamos acá unos problemitas de optimización, porque este curso es de optimización. El único lugar donde esto se llama modelos lineales es en nuestra universidad. Generalmente lo llaman optimización lineal, el curso equivalente a este. ¿Ok? Entonces, vamos a optimizar aquí. Vamos a suponer que en este espacio de 3 dimensiones, voy a poner un problemita más difícil, ¿no? Yo quiero que ustedes me digan si a mí me dan plata por pararme en el punto más cercano a mí, en este caso a ustedes, a cada uno de ustedes. Yo voy a mover el ratón y ustedes me van a detener en el punto más cercano porque a ustedes le dan una recompensa en dólares proporcional o inversamente proporcional a la distancia entre ustedes y el punto de este tetraedro. Repito, a ustedes le van a dar un premio, una recompensa, un dinero en dólares que es proporcional al inverso de la distancia que los separa a ustedes del tetraedro, de este tetraedro. Es decir, que les conviene estar más lejos o más cerca. Lejos. Más cerca. Más cerca. ¿De acuerdo? Más cerca. Porque es inversamente proporcional. Entonces, ustedes me van a detener en el punto más cercano porque ustedes estaban optimizando el dinero que van a obtener cuando se detengan allí. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, yo me puedo parar aquí y me dan algo de dinero. O me puedo parar en esta arista que yo veo que está lejos, ¿no? Algo de dinero me dan, pero ¿por qué pararme ahí si hay otros puntos donde me pagan más? Entonces estamos optimizando. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes me dirán, ¿aquí puedo estar? ¿Aquí puedo estar? Sí.
No, no puedo porque no, las reglas del juego son que tengo que estar dentro del tetraedro. Entonces aquí no puedo estar. Es decir, este lugar no es factible, no puedo estar allí. ¿De acuerdo? Aquí sí puedo estar. Claro, aquí ustedes no saben si estoy en esta cara de aquí, en este triángulo, o en el de atrás, pero saben que no es el óptimo, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, ahí voy, Ahí puede estar. allí. Ese es el punto del tetraedro que está más cerca de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto, es el punto que conduce a la mayor renta porque es el asociado al mayor premio. Profe, Sí, lo sí, que pasa es sí. que, por lo menos en mi caso, en la pantalla se ven como 3 punteros de mouse, entonces es un poco complicado como seguir cuál es el que está. O sea, que hay un retardo. Sí, no sé si es mi computadora, pero se ven como 2 punteros, entonces A mí me realmente hay uno que pasa está en 2D igual. y otro que está en A mí 3. también me pasa. Ah, A mí también. Bueno, ¿cuántos punteros hay ahí? Ahorita veo 2. Ahora se ve uno. Allá se ve uno, aquí no se ve ninguno porque me lo quitó la presentación, me lo quita. Si no muevo el ratón, desaparece. Ok, entonces, ahí está otra vez. Bueno, ok, ok. Escojan el puntero ustedes que crean que mejor representa el puntero real, ¿no? Ok. Y traten de ignorar los otros dos, si es que son tres. Pero bueno, está funcionando. Ustedes aquí dijeron que este es el mejor punto y efectivamente yo estoy de acuerdo con eso. Ese es el mejor punto de... Ahora vamos a hacerlo en 4 dimensiones. Pero ahora el premio está asociado al que está más a la derecha. ¿Será Ahí. ese? Este, correcto. Fíjense que estamos tomando decisiones que nos convienen y son decisiones delicadas, porque si no decidimos bien, perdemos dinero sobre un objeto de 4 dimensiones, que quién sabe cómo es ese objeto en la realidad. Pero aunque no sabemos cómo es el objeto en la realidad, podemos tomar la decisión. Ustedes lo están haciendo y lo estamos haciendo con todas las dificultades de la distancia y de los múltiples cursores que aparecen en las pantallas, etcétera. Es este. Entonces ustedes acaban de dar señales que para mí significan que ya entienden cuál es el argumento fundamental de todo este curso. Aquí lo único que vamos a hacer nosotros, visto desde este punto de vista, ¿no? Lo único, no sabemos, vamos a hacer muchas cosas más, pero desde el punto de vista de la racionalidad del curso es construir expresiones matemáticas que representen estos objetos de muchas dimensiones y construir métodos matemáticos para encontrar el vértice que está en algún extremo, en alguna dirección. Y esa es la herramienta esencial y prácticamente la única necesaria para todo este curso, para entender la base del curso. Por supuesto que para hacerlo más rápido y más eficiente y computarizable, etcétera, hace falta otras condiciones, pero el fundamento es ese y solo ese. No hace falta nada más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Ya vamos entonces a ¿alguna pregunta? no, profe. Ok, entonces vamos a saltar. Vamos muy bien, muchachos.
sea, ya yo logré, o ya logramos, porque en realidad lo hicimos acá entre varios, ¿no? Establecer la idea fundamental de una manera que yo creo que es efectiva y lo hicimos ya a 1 hora de haber empezado la clase. Y es válida para todo el curso y para toda la vida. Si ustedes logran representar cualquier situación con espacios definidos en su frontera por objetos planos, lo que llamamos planos, que ustedes ya saben a qué me refiero con plano. Por supuesto que plano en 4 dimensiones no es lo mismo que plano en 3, pero bueno, pero su imaginación alcanza para entender lo que implica. Si ustedes logran establecer un modelo lineal de una situación que no es otra cosa que concebir un objeto de caras planas que vive en un espacio de muchas dimensiones, ya ustedes saben que si el objetivo crece o decrece también en forma lineal dentro de ese espacio de muchas dimensiones, ya ustedes saben que el mejor punto va a estar en algún vértice. Porque todos ustedes me dijeron que me detuviera aquí y no aquí en el medio. Alguno pudo haberse equivocado y me pudo haber detenido en este vértice. Pero es que hasta los que se equivocan hubieran señalado los vértices. Es decir, no tiene ningún sentido en un mundo lineal situarse en algo distinto a un vértice. ¿De acuerdo? Ese concepto, yo me aventuro a decir que eso ya ustedes todos lo hemos sabido siempre, pero la mayoría no habíamos reflexionado sobre eso antes, ¿no? Bueno, este curso de reflexión sobre este tipo de cosas. Y eso es suficiente para aferrarnos de allí, para construir todo un tema de estudio, todo un campo de investigación, todo un campo de trabajo, que es lo que llaman la optimización lineal. No es más que eso. ¿Ok? Entonces, bueno, si sigo hablando de esto, voy a dar todo el curso sin cambiar de lámina, ¿no? Porque de verdad que ese es el principio fundamental y tanto es que realmente todo está anclado en esa idea simple. Y además fácil de obtener, intuitiva, pues. Bueno, vamos a... Voy a pasar muy rápido por esta presentación porque es que siento que la anterior hizo todo el trabajo. Ese pequeño experimento que hicimos hizo todo el trabajo de esta. Vamos a describir un objeto. Entonces, ¿qué es un círculo? Bueno, un círculo yo lo puedo describir con una sola frase: el espacio ubicado a una distancia no mayor a cierto valor, a cierto punto, ¿no? Que llamamos centro. Entonces, con una sola frase, una